Primer dato, cuando uno tiene un triángulo rectángulo, ¿sí?, se lo podía observar de varias maneras, dependiendo qué ángulo se seleccionaba. Suponiendo que estos dos ángulos fueran rectos, ¿sí?, siempre el lado más largo, el opuesto al recto, se llama hipotenusa. Y luego, depende del ángulo que uno selecciona. Si uno selecciona el ángulo de acá, el cateto de enfrente se va a llamar cateto opuesto. Y el que lo toca al ángulo, el que lo adyace, se va a llamar cateto adyacente. Pero si en cambio el que tomo es el ángulo de acá, el cateto opuesto va a pasar a ser el de abajo. Y el cateto adyacente es este cateto que está tocando al ángulo. O sea, no importa cuál sea el ángulo que uno elija, sino importa cómo observamos el triángulo. Esto es lo que es trigonometría básica, ¿sí? Entonces, a partir de acá aprendimos lo que era SOHCAHTOA, ¿sí? Era una palabra que habíamos aprendido, que era un resumen de las 3 razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente, en la cual el seno de un ángulo, siempre el seno se calcula sobre un ángulo, es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno es siempre también coseno de un ángulo, de coseno de alguien, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo también, ¿sí?, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas 3 razones trigonométricas uno las puede utilizar para poder vincular los lados con los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces se usaban de 2 maneras. Se podía usar para hallar el ángulo, ¿sí?, o para hallar, ¿sí?, los lados. Donde tenemos el ángulo recto, y ponerle que acá tenemos el ángulo de 30 grados, ¿no? Y yo acá les digo, bueno, este lado vale 5. Hay que averiguar todos los lados que faltan. Bueno, entonces tenemos todos los datos que faltan. Entonces acá tenemos un ángulo que nos falta, tenemos la hipotenusa que nos falta y este cateto que nos falta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Utilizando nuestras 3 razones trigonométricas, los datos que tenemos los tenemos que usar. ¿Por qué? Ustedes dirán, usemos Pitágoras, ¿sí? Que Pitágoras era una fórmula que se llamaba hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Para usar esta fórmula tenemos que tener al menos 2 lados. Entonces no la podemos usar porque tenemos 2 lados de incógnita. Y si no, también había otra fórmula que era que la suma de los 3 ángulos, alfa más beta, más, en este caso, el de 90 grados, porque hay un ángulo recto, porque estamos hablando siempre de un triángulo rectángulo, siempre tienen que sumar 180 grados. Esto nos va a servir solamente para averiguar alfa, pero no para averiguar x e y. Para poder averiguar esos datos tenemos que usar estas 3 razones trigonométricas. Si queremos averiguar alfa, la hacemos fácil. Alfa va a ser igual a 180 menos el ángulo de 90. ¿Sí? Este chiquitito. Menos el ángulo de 30. Esto nos da 60 grados. Pero volvemos a insistir. Si yo quiero averiguar x o y, ya depende de cómo me quiero enfrentar al ejercicio. Y acá es donde entra lo que aprendimos acá arriba. Si yo quiero averiguar la hipotenusa, tengo que buscar alguna de las fórmulas que tiene la hipotenusa. Entonces acá es donde me tengo que parar en el ángulo que tengo como dato. Si yo tengo el ángulo que tengo como dato, ahí tengo que empezar a observar el triángulo y ver quiénes son mis catetos. Si este es el ángulo con el que voy a trabajar, el 5 va a ser el opuesto, el y va a ser el adyacente y el x va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué datos utilizo? Bueno, si yo quiero averiguar la hipotenusa, tengo el ángulo. Tengo el opuesto y quiero averiguar la hipotenusa. ¿Qué me vincula el opuesto y la hipotenusa? El seno de un ángulo. El seno de un ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Reemplazo los datos. El seno de el ángulo 30.
Pues si hubiese usado el del otro lado, es otra la disposición. El opuesto acá es 5 y la hipotenusa es x. Entonces ahí vamos al despeje. Este x que está dividiendo, bueno, puedo pasar el 5 no lo puedo pasar. Paso la x que está dividiendo multiplicando. Si yo hago la cuenta, el seno de 30 da 0,5 en la calculadora científica, ¿sí? Esto se resuelve en la calculadora científica. Esto igual a 5. X es igual a 5 y el 0,5 va a pasar para acá dividiendo. X vale 10. La hipotenusa vale 10. Ahora vamos a averiguar la Y. Habiendo averiguado este, podemos usar Pitágoras. Ahora sí, porque tenemos dos lados. Pero ¿qué pasa si yo este 10 me equivoqué? Voy a trasladar el error a la Y. Así que también puedo volver a usar trigonometría. ¿Qué dato era el 5? El opuesto. ¿Y qué dato es la Y? El adyacente. Entonces debería usar la tangente. La tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Reemplazo los datos. Tangente de 30 es igual a 5 sobre Y. Y acá otra vez despejo. Si la incógnita hubiese estado arriba hubiese sido más fácil porque se pasa el número que está acá multiplicando y ya está, pero no. Otra vez el mismo problema que acá. Tenemos que pasar primero la incógnita. La tangente de 30, si ustedes la reemplazan en la calculadora, da 0,577. Siempre tomamos 3 decimales en trigonometría. Y ahora pasamos el 0,577 dividiendo al otro lado. Esto da 8,66 aproximadamente. Obviamente ustedes lo van a hacer todo con calculadora y certificar que esto que estoy haciendo da bien, ¿sí? Esto es en el caso de querer encontrar los lados de un triángulo. Esto se hacía con trigonometría específicamente. Entonces, en la carpeta les tiene que quedar unidad 1, número 1, trigonometría. Lo que les dicté que hacía la trigonometría, bueno, y abajo van a poner repaso de trigonometría básica. Y bueno, van a ir copiando todo esto. ¿Sí? Esto es, si quieren ponerle un título, es cómo hallar lados. Y ahora vamos a ir a cómo hallar ángulos. ¿Sí? Esto es todo repaso igual, ¿sí? Pero bueno, es bueno que lo tengan en la carpeta para poder nexarlo con el primer tema, que es teorema del seno. ¿Sí? Así es como hubiésemos hecho en la primera clase con los temas de cuarto. Así que estoy tratando de igual resumirlo un poco para que tampoco sea muy extenso. Acá tenemos un triángulo hecho donde los dos ángulos son incógnitas. Y acá es donde se nos complica y donde tenemos que empezar a usar las funciones inversas, ¿sí?, de la matemática. Que nosotros acá las llamamos arcoseno, arco coseno y arco tangente. Pero en la calculadora se llaman sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1. ¿Sí? Le vamos a hacer un cuadrito para que se recuerden, ¿sí? Después lo vamos a poner acá, ¿sí? Entonces teníamos que las funciones, teníamos la función inversa y cómo aparecía en la calculadora, ¿sí? Para seno de un ángulo aparecía el arcoseno. Para el coseno, arco coseno. Y para la tangente, arco tangente. Pero en la calculadora, como viene de Estados Unidos, en Estados Unidos le llaman de otra manera, que nosotros acá lo usamos así.
pero en Estados Unidos se le pone sin a la menos 1, cos a la menos 1, tan a la menos 1. Por eso así figura en la calculadora. Entonces, ¿cómo hallamos los lados? Si yo quiero averiguar este lado que falta, 5 y 3 son datos, así que puedo usar directamente Pitágoras para averiguar esto. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo, esto es 25, pasa restando el 9, porque 3 al cuadrado es 9, pasa la raíz cuadrada de 16, el cateto que nos queda es 4. O sea que esto lo podemos averiguar fácil. Lo que nos cuesta en este tipo de ejercicio es cómo hallar los ángulos. Y para eso sí o sí necesito encontrar una relación entre los lados y los ángulos. Para eso están estas tres razones trigonométricas. Y acá elegimos, ¿quiero hallar beta o quiero hallar alfa? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Por qué? Porque depende de quien quiera yo elegir, va a ser quien termine eligiendo para poder resolver este problema. O sea, básicamente, si yo elijo alfa, el cateto opuesto va a ser este, pero si yo elijo beta, el opuesto va a ser este. Entonces, ahí es donde entra. ¿Quién quiero elegir? Voy a querer averiguar alfa primero, listo, quiero averiguar alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? 3. Y la hipotenusa es 5. ¿Por qué elijo estos dos? Porque son los datos que me dio el profesor. Ahora, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Quién debería elegir? Seno. ¿Seno de quién? De alfa. Porque si fuera beta tendría que ser otra razón. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahí es donde empieza nuestro problema. Tengo que despejar alfa. ¿Cómo se despeja alfa? Bueno, el seno pasa para el otro lado. ¿Cómo va a pasar? Como arcoseno. Entonces, me va a quedar el alfa solo, despejado, que es el objetivo, y me va a quedar el arco seno de 3/5. Cuando ustedes cargan en la calculadora, hacen shift, apretan seno y ponen 3/5 como fracción, la calculadora les va a devolver un número con coma. Ese número con coma, ¿sí?, ustedes lo tienen que pasar a grados, minutos y segundos. Y la calculadora les va a devolver algo como algo así. Ustedes tienen que ser razonables y a la hora de dar una respuesta tienen que decir que el primero es 36 grados, 52 minutos y como es 11,6, que ya pasa a los 5, vamos a ponerle directamente 12 segundos. ¿Sí? Y para averiguar beta, hacemos 180 menos 90 menos esto que acabamos de averiguar, 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Y la calculadora, esto lo cargan en la calculadora científica, obviamente. Y les termina dando 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Y ahí averiguaron todos los datos de este triángulo. Este ejercicio es más rápido, más que el anterior, que hay que hacer mucho despeje. ¿Dónde está la confusión? En este paso. Seno pasa como arcoseno. Si tuviera una tangente pasa como arcotangente. Y en la calculadora se pone con la tecla Shift o segunda función y se aprieta seno es arcoseno. Si ustedes apretan en Shift coseno es arcocoseno. Y si apretan Shift tangente es arcotangente. Es una posibilidad que nos sirve para poder hallar los lados de cualquier triángulo. Se le llama más que nada en los libros figuras como resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la trigonometría hasta ahora nosotros lo habíamos visto como que solo se podía utilizar en triángulos rectángulos y sí o sí con seno, coseno y tangente y esta forma de trabajar. ¿Qué pasa si
uno tiene un triángulo cualquiera, un triángulo oblicuángulo, donde los ángulos ninguno es recto. Ahí es donde entra este teorema. Este teorema del seno se puede utilizar en cualquier triángulo siempre y cuando tenga tres datos. Esto lo tienen que copiar, ¿eh? El teorema del seno se utiliza en triángulos oblicuángulos siempre y cuando tenga tres datos y dos de ellos estén enfrentados. Es decir, sí o sí tengo que tener de los 6 datos que hay. Acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, un lado y un lado. Son 6 datos. De los 6 datos tengo que tener sí o sí 3 y 2 tienen que estar enfrentados. Es decir, si tengo este lado, tengo que tener este ángulo, o este lado y este ángulo, o este lado y este ángulo. Sí o sí, 2 de esos datos, de esos 3 que tenga, tienen que estar enfrentados. Entonces acá cambia la forma en la que uno observa el triángulo, porque no existe más la hipotenusa. Al no tener un ángulo recto, no existe más la hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a imponer un orden para poder resolver cualquier triángulo. ¿Cómo ponemos un orden? Vamos a llamar a los vértices, a las puntas, a estos vértices, los vamos a llamar con letras mayúsculas. Por ejemplo, vamos a ponerle a esta A. Y en el sentido de las agujas del reloj vamos a poner el resto de las letras. B y C. ¿Sí? A, B y C. Entonces, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a los lados opuestos los vamos a llamar con la misma letra, pero en minúscula. A, B y C. Le agrego este palito a la C minúscula para poder diferenciar esta C de esta C. Y ahí le puse nombre a los 6 lados. ¿Por qué? Porque como no tengo ángulo recto, como ya dije, no tengo nombre. No tengo hipotenusa, no tengo cateto, no tengo nada. Entonces nosotros, cuando tengamos un triángulo, ustedes le pueden poner nombre automáticamente. Agarran un vértice y le ponen A, B y C en el sentido de las agujas del reloj. Y después a sus lados opuestos le ponen la misma letra, pero minúscula. Bueno, ¿de qué se trata el teorema del seno? Se trata que una vez que ustedes tienen designado esta forma de trabajo, ustedes va a existir una fórmula. Esta fórmula se escribe de la siguiente manera: A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y a C sobre el seno de C. Si ustedes se dan cuenta, arriba son todas minúsculas, son los lados, y abajo son las mayúsculas, los vértices, pero con este simbolito que significa ángulo que se encuentra en el vértice A, o sea, este ángulo. Ángulo que se encuentra en el vértice B y ángulo que se encuentra en el vértice C. O sea que están los lados relacionados con los ángulos por medio de esta fórmula triple. Entonces, ustedes pueden encontrar varias formas de utilizar esta fórmula. Siempre la van a tener que usar de a pares. O sea, esta con esta o esta con esta. ¿Sí? No pueden usar las tres al mismo tiempo. Y para poder usar esta fórmula, sí o sí, necesitan que uno esté todo resuelto. Por eso es que se exige que tengan que tener dos datos enfrentados. Por ejemplo, el ángulo de B y el lado de B, para que todo esto sea un número, sea un valor. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un triángulo cualquiera, donde tenemos este ángulo que mida 30 grados. Vamos a ponerle este lado 7 y vamos a poner que este lado mide 50. ¿Sí? Si queremos hallar los lados que faltan, primero tenemos que observar
¿Tenemos tres datos? Sí, tenemos dos ángulos y un lado. ¿Y dos de estos datos están enfrentados? Sí, el 30 y el 7. Entonces a partir de acá ustedes le pueden poner el nombre ya a los lados. Vamos a ponerle A, B y C. Y a los lados, este va a ser B minúscula, este va a ser A minúscula y este va a ser C minúscula. Entonces, si quisiéramos averiguar el ángulo B, podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 grados, 50 grados, la regla de los ángulos interiores de un triángulo sirve para cualquier triángulo. No así Pitágoras. Pitágoras no se puede usar acá, ¿por qué? Porque no es un triángulo rectángulo. Pero los ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180. Entonces, si yo quisiera averiguar B, el ángulo B, tendría que hacer 180 menos 30 menos 50, que son los dos ángulos que tenemos acá abajo. Esto me va a dar 100. O sea que B vale 100. ¿Sí? Pero el problema radica en si yo quiero averiguar el lado B y el lado C. ¿Cómo hago? Bueno, básicamente tengo que utilizar esta formulita. ¿De qué letras tengo los dos datos? Tengo A y A. De la letra A tengo los dos datos. Esa fórmula la voy a elegir seguro, sí o sí. Y después quiero averiguar C, bueno, elijo C. Si quiero averiguar B, elijo B. Pero vamos, por lo pronto vamos a ir a averiguar C primero. Seno de A es igual a, y elijo C sobre el seno de C. Y acá, básicamente, rapidito, ¿sí? Uno lo que va a hacer es reemplazar datos. A vale 7. A mayúscula vale 30. C no sé cuánto vale, pero C mayúscula sé que vale 50. Y ahora lo único que hago es resolver, ¿sí? Con la calculadora hago el seno de 30, es 0,5, y con la calculadora también hago, ¿sí?, el seno de 50. El seno de 50 es 0,766. Y sigue, ¿no? Pero siempre usamos 3 decimales. Entonces tenemos, después del reemplazo, tenemos que resolver. Si resolvemos con la calculadora científica, encontramos que esto nos da 0,5. Y el seno de 50 nos da 0,766. Si le buscamos la vuelta, ¿no? Una vez que tenemos los reemplazos hechos, cuando hacemos con la calculadora el seno de 30 nos da 0,5 y el seno de 50 nos da 0,766. Entonces ahora tenemos que empezar a resolver las cuentas. Si nos damos cuenta, esto es pasaje de término, resolución de cuentas. Lo más difícil es entender cómo se arma el triángulo y recordar la fórmula, ¿sí? Después esto no es difícil. Se resuelve todo en la calculadora. 7 dividido 0,5 es 14. Y este que está acá dividiendo pasa para allá multiplicando 0,766. Por lo tanto, esto me da que ese lado mide 10,724. Vamos a averiguar ahora el lado B, que es lo otro que nos falta, ¿sí? El lado B lo averiguamos de la misma manera, ¿sí? Vamos a buscar en la fórmula, vamos a tomar el A porque es el que tengo los dos datos enfrentados, y ahora lo vamos a tomar con la fórmula de B porque quiero averiguar B. A sobre el seno de A, y acá al costado pongo B sobre el seno de B. Y ahí resuelvo, ¿sí? Empiezo a resolver. Reemplazo los datos. 7 sobre seno de 30.
b sobre seno de 100. La ventaja de esto que al usar siempre lo mismo, acá ya vamos a obtener el mismo resultado. Esto sabemos que nos va a dar 7 dividido 0,5. Lo único que tenemos que averiguar nuevo es el seno de 100, que el seno de 100 lo hacemos en la calculadora 0,9848. Como el que le sigue después, cuando corto es mayor que 5, voy a redondear para arriba. En vez de 984 voy a poner 985. Pasa este para allá, entonces me queda 14 por 0,985. Por lo tanto, B vale 13,79. Estos son los lados que necesitaba averiguar, ¿sí? Así que el teorema del seno, la ventaja que nos da es que podemos resolver cualquier triángulo, ¿está? Pero siempre teniendo en cuenta esta forma de observarlo. Bueno, vamos a otra opción de utilizar el teorema del seno, ¿sí? No voy a poner de este lado de la hoja así también el teorema para que lo puedan ver. Es en el caso que también tengamos tres datos, pero en vez de tener dos ángulos, acá tenemos un ángulo solo. ¿Cómo se trabaja en este ejemplo, no? ¿Sí? En este ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar de la misma manera, ¿sí? Igual. Así que vean la explicación de vuelta, así que como una repetición, ¿sí? Tenemos acá que nosotros necesitamos, ¿sí? Ponemos A, B, C, este va a ser A, este va a ser C minúscula y este va a ser B. ¿De qué datos tengo? ¿Sí? ¿De qué datos tengo dos datos de la misma letra? De la B. De la letra B tengo los dos datos. Así que la B va a ser mi... se le llama, por decirlo de alguna manera, mi elemento pivot. Porque es el que puedo usar con uno y puedo usar con el otro, ¿no? Seno de B mayúscula. Y, bueno, tengo de dato la A. O sea que voy a poder averiguar el ángulo A. Entonces voy a tomar como otra opción A. Y empiezo a resolver. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando yo reemplazo los datos, yo tengo que B vale 7, tengo seno de 40 grados, tengo que A vale 5 y seno de A. A diferencia del ejemplo anterior, mi incógnita es el ángulo. Por lo tanto, en algún momento voy a tener que hacer, como aprendimos con la trigonometría básica, a utilizar la inversa de la calculadora, este arco seno. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho ojo. Vamos a ir resolviendo, ¿sí? 7 dividido el seno de 40, ¿sí? Que el seno de 40 es 0,643, ¿sí? 5 seno de A. Vamos a resolver esto que da 10,878. 5 sobre seno de A. Y acá es donde se genera el problema. Como vimos antes en los despejes, yo no puedo pasar el 5. Tengo que pasar el seno de A para aquel lado. Entonces, este seno de A, todo completo, no pasa solo el seno, porque todo esto es incógnita. Yo no sé todo esto todavía. Entonces pasa toda esta expresión que está dividiendo, en este caso, toda esta expresión está dividiendo al 5. Entonces va a pasar multiplicando. Y ahora, este número que está acá, multiplicando, va a pasar para allá dividiendo. 5 dividido 10,878. Y ahora sí, ¿sí? Acá viene el problema. Ahora sí, si yo quiero despejar la A, puedo hacerlo. Entonces este seno que está acá va a pasar para el otro lado como arco seno. Y bueno, 5 dividido 10,8, si no mal recuerdo, es
0,459. ¿Sí? Hago el arcoseno y me da que A me da un número con coma que tengo que hacerlo, pasarlo a grados, minutos y segundos. Da 27 grados, 19 minutos, 21 segundos. ¿Sí? A partir de acá vamos a avanzar a la siguiente parte. Bueno, yo ahora necesito averiguar C, pero no tengo ningún dato de C. Pero si yo sé que A vale 27 grados, 19 minutos, 21 segundos, puedo hallar el ángulo C haciendo 180 menos 40 menos 27 grados, 19 minutos, 21 segundos. Y eso hace que C valga 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Entonces ahora, si yo sé cuánto es el ángulo C, puedo averiguar cuánto vale el lado C. Entonces, vuelvo a utilizar como pivot mi B. B es igual sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de reemplazar los datos. 7 seno de 40 es igual a C, que no sé cuánto vale, a seno de 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Y acá tengo que hacer la resolución de cuentas. Esto ya sé cuánto vale porque lo hice acá al costado. ¿Sí? 7 sobre 0,643. De este lado lo resuelvo con la calculadora. Pongo todo esto en la calculadora. Seno de 112 grados, 40 minutos, 39 segundos. Y me da 0,923. Este 0,923 pasa para aquel lado multiplicando. 7 dividido 0,643, esto da 10,878 por 0,923. Esto es 10,040. Y ahí averiguamos el lado que falta, el ángulo que falta y el otro ángulo. Acá están todos los datos de este triángulo. Bueno, vamos a ir a lo que es teorema del coseno, ¿sí? Hemos cambiado la mesa, hemos ido a una pizarra, ¿sí? Vamos a ir a lo que es teorema del coseno. Como vimos antes para el teorema del seno, ¿sí? Hemos empezado a ver los triángulos oblicuángulos y le hemos dado una nueva forma le hemos dado no una nueva forma, sino una nueva óptica de cómo nosotros debemos observar el triángulo. Por ejemplo, vamos acá, si yo quisiera ponerle nombre, le voy a poner a los vértices nombres con letras mayúsculas y a sus lados opuestos nombres con letra minúscula para hacer más fácil las fórmulas de los teoremas. Hemos visto el teorema del seno, en donde me decía que de estos 6 datos yo tenía que tener 3 y sí o sí 2 tenían que estar enfrentados. Pero ¿qué pasa cuando no pasa esto? Cuando no tengo datos enfrentados. ¿Qué cosa uso? ¿Cómo resuelvo? Bueno, acá es donde entra el teorema del seno. Para que se anoten y para que lo escriban, ¿sí? Teorema del seno se utiliza cuando tengo los 6 datos y justamente tengo de estos 6 datos los 3 lados. Solamente los 3 lados. O
cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, este y este ángulo. Si ustedes ven, tengo una letra A, una B y una C. No tengo dos letras enfrentadas. Si yo elijo los tres lados también, A, B y C, son las tres letras pero ningún dato enfrentado. O sea que en estos dos casos el teorema del seno no se puede usar. Se usa el teorema del coseno. El teorema del seno era una fórmula larga con tres partes. El teorema del coseno no. El teorema del coseno son tres fórmulas. Y aunque a ustedes les parezca difícil de memorizar o complicadas, son más fáciles de lo que uno piensa porque son las tres muy parecidas. Entonces uno por analogía puede sacar las otras. Hay una fórmula por ángulo. ¿Cuál es la fórmula? Por ejemplo, la de A es A minúscula, que se refiere al lado A, cuadrado, es igual a los otros dos lados al cuadrado sumados. ¿Sí? Recuerden que yo le pongo la patita esta a la C minúscula para diferenciarla de esta C. ¿Sí? Yo lo hago para que en la explicación ustedes entiendan de qué C estoy hablando cuando la escribo. Menos 2 por B y C, otra vez los otros dos lados, estos dos lados de acá, por el coseno del ángulo A. ¿Sí? O sea que si yo tengo de dato el ángulo A, tendría que usar esta fórmula. Si yo tengo dato el ángulo A, voy a tener los lados B y C, porque son los lados que me comprenden a este ángulo. Y ahí tengo todos los datitos. ¿Qué resuelvo? El valor de A. ¿Cómo son las fórmulas de los otros? Exactamente iguales. B cuadrado es igual a... Y que ahora que no tengo acá no tengo B, ¿qué voy a tener? A cuadrado más C cuadrado. Menos 2 por A por C. Por coseno de, en este caso, como estoy haciendo B, ángulo B. Y la tercera ya sale por descarte. C es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de C mayúscula. Estas tres fórmulas son el teorema del coseno. Pueden utilizar cualquiera de las tres. ¿Sí? Entonces vamos a ir a un ejemplo específico para que ustedes lo puedan ver cómo se utiliza, ¿sí? Casi siempre se utiliza para arrancar este teorema del coseno porque nos faltan los datos y una vez que ya averiguo un dato con este teorema puedo volver a usar el teorema del seno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un triángulo en donde tengo oblicuo ángulo, lados que no sé cuánto valen y yo te digo que este lado vale 70 grados y que este lado vale 13 y que este lado vale 15. No tengo ninguno de los datos enfrentados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarles letras a los vértices en el sentido de las agujas del reloj y a sus lados opuestos la misma letra pero en minúscula. Este vendría a ser B y este vendría a ser C. Por descarte o teniendo en cuenta cuál de estas tres fórmulas debo utilizar. ¿Qué ángulo tengo? El ángulo A. Por lo tanto voy a usar la fórmula A. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno de A. ¿Sí? Una vez que yo tengo plasmada la fórmula, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos. B es 15, por lo tanto me va a quedar A cuadrado es igual a 15 al cuadrado. C minúscula más 13 al cuadrado. ¿Sí? C minúscula era 13, ¿sí? Menos 2 por B. B era 15. Por C, que era 13. Por coseno de A, que el ángulo A era 70 grados.
Y acá vamos a empezar a resolver. Entonces ahora tenemos, acá aparece la calculadora científica de abajo, ¿sí? Que poner 15 al cuadrado. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo hagan paso a paso. Pueden cargar toda la cuenta en la calculadora científica de una, pero es para hacer líos. 225 más 13 al cuadrado ...13 al cuadrado... 13 al cuadrado... entonces es 169... menos... y acá sí, ¿por qué? Porque acá hay un error que ustedes cometen. Primero multiplican esto y después hacen el coseno y erran todo lo que es regla de separar en términos. Consejo: en la calculadora ustedes ponen el menos acá y escriben todo esto, ¿sí? Como 2 por 15 por 13 por coseno de 70 igual. Y ahí les va a dar un número con coma. Siempre usen 3 decimales. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a escribir, en este caso, 133 con 388. ¿Sí? Si les llega a dar negativo, van a cambiar este menos por un más. Pero nada más, porque si ustedes lo hacen después, cometen errores a la hora de separar en términos. Ahí el cuadrado se iba, si ya resolví. Entonces ahora hacemos la suma. Hacemos 225. ¿Sí? 225 más 169 menos 133 con 388 igual nos da 260 con 612. Si yo quiero averiguar el lado A, me falta hacer algo. Este cuadrado que está va a pasar como raíz cuadrada, que va a ser el final de este teorema del coseno. Raíz cuadrada de ans, si ponen ans, es el resultado anterior. Entonces este resultado que ustedes tienen en el visor vendría a ser ans. Entonces la raíz cuadrada de ans, 16,143. 16,143. Es decir, que el lado A vale 16,143. A partir de acá ustedes ya tienen dos datos enfrentados. Por ende, a partir de acá pueden usar el teorema del seno, que es lo que vimos antes, ¿sí? Bueno, acá tenemos el otro caso, ¿sí? En donde tenemos todos los lados, pero no tenemos ningún ángulo. O sea, vamos a pasar a nombrar el triángulo. Este caso, ya no elijo la fórmula dependiendo del ángulo que tengo de datos, sino del ángulo que yo quiera averiguar. Si quiero averiguar el ángulo B, uso la de B. Si quiero averiguar el ángulo C, uso la de C o la de A, como usamos antes. Entonces, yo voy a pasar a usar, tengan mucho cuidado con esto, a la hora de nombrar los lados y de cargarlos en la fórmula, porque depende mucho el resultado de eso. Voy a elegir la de B. Quiero averiguar cuánto vale el ángulo B. Pueden usar las tres, se averiguan los tres ángulos, pero pueden averiguar un ángulo solo y después usar el teorema del seno para el resto. Básicamente, ¿sí? Lo que va a pasar es vamos a poner ahí, ¿no? Vamos a usar la de B, dijimos. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por coseno de B. Entonces ahora vamos reduciendo un poco la fórmula. Vamos a reemplazar a B, y acá es donde si nosotros reemplazamos mal nos da cualquier cosa. A y C.
2 por A y C. ¿Sí? Por coseno de B, porque es mi incógnita. Entonces yo ahora de acá voy a pasar a hacer el despeje al revés. Voy a tratar de todo esto ir llevándolo para allá. Entonces vamos a empezar a resolver, ¿sí? 11, 121 al cuadrado, ¿no? 11 al cuadrado, 121. Después tenemos 13 al cuadrado, que lo habíamos hecho recién, ¿sí? Que es 169. Después tenemos 15 al cuadrado, que era 225, también lo habíamos hecho recién. Menos 2 por 13 por 15, que es 390 por coseno de B. No puedo multiplicar el coseno porque B no tiene valor. Entonces acá es donde empieza nuestro despeje. 121. Si yo separo en términos, 169 está sumando, pasa restando. 225 está sumando, pasa restando. Pero este menos 390 está multiplicando. Así que tengo que esperar. ¿Por qué? Porque va a pasar a dividiendo. Si está multiplicando a mi variable, que es B, que es lo que yo quiero averiguar, va a pasar dividiendo. Entonces voy a hacer 121 menos 169 menos 225. Me da menos 273. Este 390 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 390. La pregunta es, ¿por qué no cambia el signo? Porque el signo no cambia, cambia la operación. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si estuviera restando, sí pasa sumando. Pero este menos 390 está multiplicando, menos 390 pasa dividiendo. Menos dividido menos, ese resultado va a ser más. ¿Sí? Lo puedo dejar positivo y expresarlo así directamente en la calculadora. Porque este coseno va a pasar como arco, ¿sí? Como arco coseno de 273 sobre 390. Y ahí me queda la B despejada. Lo cargo en la calculadora. Aprieto Shift. Coseno me pone el, ¿sí? Para que lo vean ahí. Pongo Shift coseno y me pone coseno a la menos 1. Y ahora le voy a cargar la fracción. 273, tecla de fracción, 390. Igual, y ahí me va a dar el ángulo. Grados, minutos y segundos. Y me queda 45 grados. 34 minutos, 23, porque es 22,7. Como el 7 es más grande que 5, ya lo redondeo para arriba. 23 segundos. Y ahí utilicé el teorema del coseno para averiguar el ángulo. ¿Sí?